La humanidad siempre se ha considerado y colocado en un lugar sumamente especial por encima de todas las especies. No es ninguna sorpresa, pues el uso de la razón mal empleado conduce a que seamos arrogantes. No es sino hasta que se topa con los organismos más minúsculos que recuerda su vulnerabilidad. Esto, para desgracia de las personas, no está en su elección. Sin duda, puede reducir el riesgo, pero como todo lo que implique riesgo, es imposible desaparecerlo por completo. No buscamos traer con esto consigo, internautas, un recuerdo amargo de los sucesos relativamente recientes, pero en razón de la obra que veremos en este video, queremos preguntarles, ¿consideras una pandemia cambia a las personas o solo revela su verdadera naturaleza? Bienvenidos a esta nueva emisión. Albert Camus nació un 7 de noviembre del año 1913 en Mondovì, hoy conocido como Drian, en la Argelia francesa en aquel entonces. Escritor de profesión que se desenvolvió desde novelas hasta dramas, desde ensayos hasta filosofía, periodista a su vez. Sus obras fueron ampliamente influenciadas por autores tales como Dostoyevsky, Nietzsche y algunos otros exponentes del existencialismo de la época. Uno de los padres del absurdismo filosófico. A grandes rasgos, este se orienta a considerar que prácticamente todo es absurdo en la vida. No hay propósito, no tiene sentido, lo cual es irónico considerando porque si somos objetivos, puede que lo sea. De familia humilde que huyó a Alsacia tras su anexión a Alemania en aquel entonces. Su padre dejó este mundo tras ser herido en combate durante la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Como habrán notado, prácticamente Camus no lo conoció realmente. Se dice solo conservó una fotografía de su padre y de ella su postura ante la pena capital, misma que Camus, en un compromiso solemne, quizás hacia su padre, siempre repudió. Camus padeció por muchos años de tuberculosis, desde etapas tempranas, pero eso no impidió que se dedicase y estudiase. Siempre buscó ser maestro, aunque fue descartado desafortunadamente debido a su padecimiento. Es el segundo autor que se presenta para el ejército como voluntario que revisamos en este canal y fue descalificado desafortunadamente debido a su condición de salud. Sus primeros textos fueron publicados en la revista Sud en el año 1932 y ejerció como periodista 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1934 contrajo matrimonio que podemos decir fue simbólico con Simone Gia y lo manejamos de este modo pues fue una unión definida por la infidelidad de ambas partes. Quizás un ejercicio de la filosofía absurdista, si lo piensan internautas. Cabe comentar, no es ningún secreto que Albert Camus era afín al comunismo. También cabe decir que saltó durante su vida de un comunismo a otro, lo cual no es extraño considerando la moda del momento. Sería interesante ver su postura ante los crímenes efectuados por sus exponentes alrededor del globo y cómo iban en contra de la máxima heredada por su padre. Encontró el final de sus días un 4 de enero del año 1960, aunque cabe decir internautas, en el año 2011 se publicaron ciertas hipótesis de que fue funado por la KGB, pero esa es historia para otro video. Evaluemos el absurdismo, internautas. Digamos que de alguna forma es un conflicto entre lo racional y lo irracional, entre la intención y los resultados. Un mito que sirve o es bastante bueno para explicar esta filosofía sería el mito de Sísifo de la antigua Grecia. Si este video llega a por lo menos 10 likes, haremos un video sobre nuestra perspectiva acerca de este mito. Dicho lo anterior, y ahora, esta filosofía hace notar que prácticamente todo lo que existe eventualmente puede contener una contradicción, haciendo de lo absurdo una paradoja, pues pareciese que ésta escapa al juicio de la razón. Ante ello, cabría preguntar, ¿los seres humanos somos absurdos? Indudablemente, y no afirmamos esto desde una perspectiva sesgada o que pudiese interpretarse como un desprecio hacia nuestra especie. No nos malentiendan, mi gente, simplemente observen desde su persona cuántas veces hicieron algo que más de alguna persona les advirtió no era prudente, que lo pensaran 2 veces, que evaluasen otras alternativas e igualmente lo hicieron, y acabó siendo algo absurdo.
sin sentido. Si lo anterior nos sucede en un nivel de lo más personal, imaginen el impacto y el alcance que esto puede llegar a tener cuando alcanza un nivel colectivo. Veámoslo desde 3 eventos de la historia. Evento número 1. La crisis de los tulipanes. Para los que no lo saben, en el siglo XVII la gente en Países Bajos, por una razón casi inexplicable, consideró que era buena idea basar su economía durante un tiempo en las flores conocidas como tulipanes, la nueva moneda de cambio. Claro que esto acabó siendo un desastre, y nosotros desde nuestra época podemos ver esto como algo hecho desde las vísceras, por supuesto. Evento número 2. La primera emisión de la Guerra de los Mundos. Un día del Halloween del año 1938, el entonces conocido Orson Welles generó una transmisión de radio que haría historia. Muchas personas consideraron que esta grabación fue tan real que entraron en histeria y comenzaron a hacer una serie de caos y a saturar todas las líneas. El canal de radio dio a conocer que se trataba de una broma en razón del Halloween y bueno, toda la gente debió de sentirse sumamente brillante. Evento número 3. La Guerra de los Pasteles. Si eres de México o Francia, ubicarás este suceso. Si no es el caso, resumido de forma breve, entre el año 1838 y 1839, los países entraron en conflicto por daños a comerciantes franceses resididos en México, principalmente un pastelero llamado Remontel. México, naturalmente, se negó a pagar, argumentando no había dinero para ello. El conflicto, por supuesto, escaló a mayores, y Francia invadió a México solo para forzarlo a pagar la indemnización de dichos comerciantes. ¿Qué tan jodidos debíamos estar en aquel entonces que no tenía el gobierno para pagar daños de este tipo? En fin, hay un factor común en estas anécdotas históricas, y es la ferviente creencia que tienen quienes las ejecutaron. Estaban creyendo que hacían lo correcto. Vaya peligro puede representar la certeza en manos de alguien que no la conoce. Abordando el contexto de la obra, veámoslo desde lo que fue el año 2020 para todo el mundo en nuestra época. Para algunos fue un ataque a su comodidad, para otros un invento de los estados, para otros fue algo esperable considerando el ritmo de nuestra especie. Nosotros creemos que todos podemos establecer teorías, pero lo cierto es que quizás ninguna importa realmente. La existencia de lo que es ajeno a nosotros, que no depende en absoluto de nuestra fe o atención, está para demostrar lo vulnerables que somos como especie, como humanidad. Nos aterriza sin duda en la filosofía de lo absurdo. Algo que sí cabe mencionar es que como especie, dicho evento solo vino a recordarnos nuestro lugar en la realidad. Vino a demostrar la naturaleza de muchos y las debilidades de muchos otros. Es por ello por lo que no es raro que muchos negasen su existencia. Cosa igual pasó en la peste negra y en otras plagas que nos han asolado como especie. Sin embargo, a la naturaleza esto le es indiferente, y muchos no corrieron con la fortuna de vivir para contarlo. Nuestras condolencias para la audiencia que vivió este suceso y perdió a alguien. No buscamos darle sentido, pues no todo requiere tenerlo. Hay cosas que suceden y ya está. De cierto modo, en este canal creemos que es de esta manera en la que rompemos con la filosofía de lo absurdo, saliéndonos de ese ciclo sin fin que desafortunadamente es producto de nuestro egoísmo. Ahora, dicho lo anterior, ¿de qué trata el libro? Bueno, el libro es una historia relatada a manera de crónica, donde se documenta cómo una pequeña ciudad en Francia es de a poco consumida por una plaga. Pero no es el patógeno lo que acaba por mermar a su pueblo. Lo que lo hace decaer poco a poco son las decisiones que cada persona hace para consigo misma. El cómo de a poco van cayendo las máscaras con las que gozaban de su aparente sociedad. Y pese a que algunos luchaban por hacerle frente a dicha adversidad, había muchos otros que dentro de sus acciones egoístas sabotearon tales esfuerzos. Este libro es ideal para quien gusta de ver cómo diversos personajes de a poco van revelando su cara más íntima, su humanidad,
que quizás de origen no es mala, pero sus acciones hacen parecer que sí. Camus tiene una forma de aterrizar la ironía con elegancia y dar esos pequeños toques de esperanza en espacios donde es difícil identificarla. De este texto decidimos extraer 3 citas que en lo personal nos llevaron a reflexionar considerablemente. Cita número 1. Cuando estalla una guerra, la gente dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, cualquier guerra es ciertamente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, y uno se daría cuenta de ello si no se pensara siempre en uno mismo. Vaya, literalmente, no sé si seamos solo nosotros internautas, pero aquí Albert Camus nos aterrizó en la realidad durísimo. Ciertamente nos trajo a colación algo entre líneas y es el factor del egoísmo. A ver, es imposible que una persona no sea egoísta en determinadas cosas, eso lo entendemos, lo sabemos, es simple autopreservación. Sin embargo, cabe decir que esto llevado al extremo por supuesto es ridículo, pues casi siempre va de la mano con una falsa apreciación de nuestras cualidades como individuos. ¿Cuántos conflictos no han existido ya en nuestra historia por el ego de unos cuantos? Y así como la guerra, pueden cambiar la palabra a cualquiera de los males que afecta a nuestra humanidad y preguntarse por qué persisten. Y tristemente, ya lo dijo Camus, la estupidez es insistente. Cita número 2. Desde entonces aceptábamos que éramos prisioneros, vivíamos solo de nuestro pasado. Y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto, al menos en la medida de lo posible, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación provoca a los que se confían de esta. Pregunta seria, mi gente. ¿Su rutina genuinamente era diferente antes del 2020 o era exactamente igual, solo que con un menor aislamiento? Es extraño, pero pareciera nos inclinamos a creer que nuestra vida es irrepetible cuando hacemos exactamente las mismas cosas una y otra vez día con día. No es cuestión de volver al absurdo, sino de genuinamente perseguir el porvenir a través de un presente digno de conmemorarse y siendo conscientes de la advertencia del autor. La imaginación es hiriente si ésta no se usa con el debido cuidado y se le respeta como se debe. Cita número 3. Entonces, lamentaban la ignorancia de su modo de emplear el tiempo. Se culpaban de la frivolidad con que descuidaban el informarse de ello y de no haber comprendido que, para alguien que ama, el empleo del tiempo del amado es el origen de todas sus alegrías. Desde ese momento, empezaban a remontar la corriente de su amor y examinaban sus imperfecciones. En tiempos normales, todos sabemos, conscientemente o no, que no existe amor insuperable y, por lo tanto, no aceptamos del todo con tranquilidad que el nuestro sea mediocre. La RAE define mediocre como algo de poco mérito, tirando a malo. Con tal definición, no es para sorprenderse que la afirmación que Camus hace hacia muchas relaciones de pareja no sea bien recibida, pues es una verdad cruda completamente. Ahora aquí vemos un poco de su filosofía en el texto justo entre líneas y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué debemos llegar al absurdo para darnos cuenta de lo que nos es importante en esta vida? Nos gusta creer que nos merecemos todo, ya sea por el bombardeo ininterrumpido de las redes sociales o una crianza mal dirigida, pero lo cierto es que en el tiempo de derechos en el tiempo de los derechos aquellos, derechos y bla bla bla, no tenemos rumbo alguno. No está clara nuestra obligación para con nuestra realidad. Una postura cómoda donde se delega toda nuestra responsabilidad a terceros. En esta realidad, ¿cómo no vamos a ser ridículos? ¿Cómo no vamos a ser absurdos? Para ser dignos de algo tan básico como es el amor, debemos quizás reconocer con valor nuestra obligación con lo que éste demanda de nosotros mismos y cómo bien asimilado pone a raya nuestras cualidades más mediocres. Cabe comentar algo, internautas, y es que esta obra, conforme la lees, encuentras una increíble cantidad de similitudes con los sucesos que comenzaron en el año 2020. Las diferencias son pocas, por decir casi nulas, en lo que al comportamiento humano se refiere. Únicamente los medios tecnológicos difieren, pero el resto, es importante señalar, deja una sensación extraña tras leerlo. Te recomendamos ampliamente, internauta, leer este libro y ver
a qué nos referimos con esto que te mencionamos. Esperamos este video fuese de tu agrado. Te invitamos a compartirlo si te gustó para que más gente lo conozca. Esperamos a su vez tenerte de vuelta en futuras emisiones para hablar de más libros, mitos, videojuegos, entre otras cosas. Excelente día, mi gente.